Mira, José Luis Gómez Barceló es el responsable de la sección histórica del Archivo General de la Ciudad Autónoma de Ceuta y del Archivo Diocesano también de Ceuta. Es investigador concienzudo, elocuente comunicador y profundo conocedor de la historia de Ceuta, del norte de África y del cercano campo de Gibraltar. Son destacables, entre otras, sus novedosas aportaciones al estudio de la fotografía histórica en el norte de África, sus numerosas participaciones en congresos y jornadas de historia. Igualmente prolífica y extensa su faceta articulista y ensayista, que ha quedado reflejada en los múltiples artículos y obras publicadas, sobre los que hay muy variados temas de sus investigaciones, por lo que lo han convertido en el principal referente para conocer la historia de Ceuta. Fruto de toda esa trayectoria, poniendo en valor la historia de Ceuta, en 2005 fue ya cronista oficial de Ceuta, cuya labor sigue ocupando. Es miembro de varias reales academias, entre ellas la Academia de la Historia y las Bellas Artes de San Telmo. Y también es miembro de la agrupación filatélica de Ceuta y de nuestra FINE. Así que dicho esto, cortito, todo es tuyo. Muchísimas gracias. Bien, buenas noches a todos. Gracias a Manolo por su presentación y a todos vosotros por invitarme a compartir esta charla esta tarde. Bueno, mi charla, como veis, se titula La investigación filatélica y prefilatélica en los pequeños archivos. Y voy a poner como ejemplo un pequeño archivo, que es el Archivo Diocesano de Ceuta. Archivo que muchos de vosotros habéis ido conociendo en los últimos tiempos por los trabajos principalmente de Eduardo Martín y de José Mari Hernández. Bueno, está claro que ha habido un largo paso en los últimos años del coleccionismo tradicional, del coleccionismo puro y duro, a ese nuevo modelo de filatelista, de filatélico, que al mismo tiempo es un investigador. Un investigador de la comunicación, una investigación de las piezas, y un investigador en general de temas históricos, bueno, pues con bastante aprecio por el resto de la investigación. Eso está produciendo desde el punto de vista de los historiadores, de los archiveros, pues la conciencia de que se está pasando de esa investigación del filatélico que hacía solo con sus propias colecciones a asomarse a los archivos. Y eso es bastante interesante. En los archivos hay piezas perdidas, muchas piezas perdidas. Ahora vamos a hablar bastante de ese tema, de cómo esa ignorancia que hemos tenido archiveros e investigadores filatélicos los unos de los otros, que no hemos compartido cosas, ha hecho que muchísimas piezas estén ahí sin que nadie las investigue, ni las estudie, ni nada, lo cual es verdaderamente una tristeza. Os voy a ir salpicando lo que voy diciendo de una serie de piezas que pongo ahí, que pongo la descripción, como esta carta de Málaga a Ceuta del año 1850, que, bueno, como veis, con su sello de 6 cuartos, su araña, en fin. Luis, perdona, José Luis, perdona, no lo has dado al PowerPoint, se ha quedado en la primera pantalla, tienes que abrirlo. Yo lo estoy viendo, espérate. A ver, no sé, a ver. Nosotros vemos la de presentación. Solo seguir viendo la primera, espérate un momento, a ver qué pasa. Venga. Tú tienes que compartir pantalla. Ahora sí, ahora sí. ¿Estás viendo una pieza diferente? Ahora sí estamos viendo. Vale, espérate, a ver si puedo pasar, para atrás. ¿Estáis viendo piezas distintas? Esta es la presentación, sí, ahí está. Ahora vale. Empieza. Estupendo. Pues como yo decía, hay un cambio muy grande entre el coleccionismo clásico y el coleccionismo de investigación, y hay en ese salto de las colecciones propias a las colecciones de archivo, bueno, pues tenemos muchas piezas que compartir. Piezas muy interesantes.
que duermen el sueño de los justos en los archivos. Bueno, hay que empezar por decir que es un archivo. Un archivo es no solo el lugar donde se custodian los documentos, sino también el conjunto de esos documentos, ¿no? Y como digo, los archivos y la filatelia han sido durante años grandes desconocidos entre sí. Y no solo eso, sino que al final también los distintos tipos de archivos son muy diferentes en cuanto a lo que pueden aportar, ¿no? Tenemos dos tipos de archivos básicos, que son los archivos históricos, que son los que guardan la documentación para el futuro, para la historia, y los archivos administrativos, que son los que guardan toda esa documentación del día a día que es necesaria para las instituciones y que muchas veces también están llenos de piezas postales. Ahí veis, por ejemplo, algunas de las piezas del Archivo Diocesano de Ceuta que están en distintas secciones. Por ejemplo, la pieza superior de 1960 es de un expediente de despacho y el otro, pues la otra pieza está en un expediente matrimonial. Uno de los graves problemas que yo veo como archivero es que los archiveros normalmente no sabemos de filatelia. Y eso es un grave problema, porque eso hace que cuando uno cataloga una pieza, no ponga las referencias a si tiene una pieza postal, una marca, lo que sea. En ese aspecto es importante que el catalogador tenga unos mínimos conocimientos y además se deje ayudar, aconsejar por los filatélicos. Otro de los problemas que se tienen en los archivos y que va en contra de las piezas filatélicas que ha ido siempre es la necesidad de reducción de volumen y la pérdida de sobres y de sobrescritos. Eso sobre todo ocurre mucho en los archivos administrativos. Y es desastroso porque al final vamos perdiendo poco a poco pues piezas que son pues, muy importantes e interesantes. Ya hace poco en una de las conferencias de ACINED estuvimos oyendo hablar del tema de la correspondencia y de su destrucción. Bien, esto es una realidad. Por ejemplo, en el año 37, en el primer año de la Guerra Civil, tanto el gobierno republicano como el gobierno nacionalista emitieron una serie de órdenes ministeriales para que se entregase las correspondencias completas para hacer pasta de papel. Bueno, son medidas que a uno le sorprenden muchísimo. Y os voy a contar, en el Archivo General de Ceuta, es decir, el antiguo archivo municipal, nosotros no teníamos correspondencia. Y un buen día aparece el hijo de un antiguo archivero y nos trae un clasificador que no era el que nosotros teníamos, era un clasificador del año 45. Y nos llevamos la enorme sorpresa que dice ahí abajo. ¿Lo veis? Sección quinta, correspondencia, en legajos tamaño octavo, ordenados cronológicamente desde el año 1794 a la fecha. No hay ni uno de esos legajos. El primer clasificador que tenemos nosotros es de los 60, aproximadamente entre el 60 y el 65. Esa documentación ya se había destruido para hacer pasta de madera. Terrible, verdaderamente terrible. ¿Por qué he elegido el archivo diocesano y no el archivo general de Ceuta para hablaros? Pues lo primero porque tienen unos crecimientos totalmente desiguales. El archivo general de Ceuta ha pasado de 1.500 cajas en los años 80 a unas 50.000 cajas de documentos. El archivo diocesano sigue manteniéndose en esas 1.500 cajas. De modo que ha sufrido unos cambios totalmente diferentes. Luego, que los archivos pequeños, como el archivo este archivo de la Iglesia, se negaron a entregar la documentación. Esa documentación que hemos visto que, por ejemplo, en el municipal se destruye, en nuestros archivos de la Iglesia no se destruyen.
¿Por qué? Pues realmente porque como no están creciendo, no es necesaria ni la reducción del espacio, ni tampoco es necesario, vamos, resulta rentable mandar, por ejemplo, desde Ceuta, toda esa documentación para que se haga pasta de papel. Como os digo, el archivero tradicionalmente no ha estado muy familiarizado con el tema de la filatelia, pero sí con otras ciencias auxiliares, como por ejemplo la sigilografía, la heráldica, ¿no? Que se hacían por tradición. De hecho, yo comencé catalogando documentos filatélicos desde un punto de vista heráldico, ¿no? Entonces, bueno, en nuestros archivos, pues como veis, hay sellos en plomo de bula, tenemos sellos en seco con goma y con relieve, o sellos de caucho normal, ¿no? También es muy tradicional el tema del papel sellado. Todos lo conocéis, habéis trabajado en ello. Bueno, nosotros conservamos, pues, desde normalmente bulas de cruzada, documentos normalmente exteriores, porque Ceuta tenía un privilegio por el cual no tenía que utilizar papel sellado. Estábamos exentos de impuestos y entre ellos el del papel sellado. Como digo, es muy importante para el archivero el conocimiento que el filatélico puede darle. Hay un ejemplo para mí muy claro, que es este certificado, que cuando apareció en el Archivo General de Ceuta, en la sección de la Santa Casa de Misericordia, a mí lo que me llamó la atención fue la cantidad de signos que yo veía, que a mí me daba la sensación de que aquello tenía un valor, pero yo no sabía cuál era el valor. Necesité que Eduardo Martín lo reconociera y me dijera realmente qué era lo que tenía en las manos. Por lo tanto, es importante el reconocimiento del valor de la pieza, la identificación de la pieza y de los signos, y muy importante esa colaboración entre filatélicos y catalogadores. Está también el tema de sello, el sello moderno, las franquicias postales del siglo XX. Todo este material es el que yo digo que se ha destruido y se sigue destruyendo en los archivos. En los archivos, por razones de volumen, este tipo de material se ha estado destruyendo hasta ahora. Yo creo que habría que replanteárselo teniendo en cuenta que esto es una cuestión de escribir, que ya ver una carta es difícil y una carta con un francés tradicional más difícil. Quizá lo que se está manteniendo mejor es la filatelia fiscal, que ya es una cosa también de otro tiempo, pero que sin embargo la documentación económica y los archivos en los que se han conservado, pues tenemos bastantes efectos fiscales, y en muchas ocasiones, y durante épocas como por ejemplo la Guerra Civil y demás, tenemos el uso de fiscales como sello postal y sellos postales como fiscales. En estos archivos, por ejemplo, los archivos municipales, este tipo de documentación la podéis encontrar con muchísima frecuencia. Lo que pasa es que ya digo que hay que ir a ver esa documentación y a solicitar esa documentación, que normalmente el archivero no es consciente de que esas piezas están. Entrando en materia, normalmente el investigador filatélico se pregunta qué series puede ver y qué, para encontrar las piezas que quiere. Realmente nosotros, por ejemplo, en el Archivo Diocesano de Ceuta podemos resumir nuestra clasificación en 10 grandes apartados, ¿no? Y en todos ellos hay documentación. En general, como los archivos solemos trabajar con clasificaciones orgánico-funcionales, ¿no? Que de algún modo reconstruyen primero la organización de la institución y luego su funcionamiento. Cada una de ellas siempre se puede dividir en 3 grandes grupos: gobierno de la institución, la secretaría y la economía. En las 3 secciones podemos encontrar, pero es que
realmente se puede encontrar en cualquier sitio. ¿Veis estas dos piezas, no? Estas dos piezas circuladas. Estas dos piezas aparecieron reforzando la lomera y un legajo. Cuando se hacían las lomeras de los antiguos legajos con tapas y cinta balduque, era necesario que ese lomo estuviera reforzado. Bueno, pues abriendo esos lomos nos encontramos cosas tan curiosas como sobres circulados que, bueno, que como ya no tenían uso, han terminado ahí. De modo que en estos casos hay que verlo absolutamente todo, porque las sorpresas pueden aparecer en cualquier sitio. ¿Qué encontramos en un archivo como el NOM? Bueno, pues encontramos, por ejemplo, reglamentación llegada desde la Corte, que aparece, por ejemplo, en la sección de despacho. Ahí veis la instrucción para dirigir con seguridad las cartas a todos los oficios de la Circunferencia de Madrid. Bueno, es un ejemplar que estaba en esa sección para uso de los canónigos secretarios. Otra cosa que tenemos es la administración del propio correo de la institución. Volvemos a lo mismo, a recordar la conferencia del primer sello, ¿no? de la polémica del sello de hace unos meses. Los impresos que veis son los mismos. Es decir, cuando empieza a funcionar el correo con sellos, esos franqueos tienen los mismos impresos en todas partes y los podemos encontrar en muchos sitios, no solo en los organismos de control de los gobiernos, sino también en las propias, en este caso el gobierno eclesiástico, pues vemos sus notas de franqueo y sus facturas. Otra cosa curiosa que se puede encontrar son los esquemas, los sistemas para escribir una carta. Sí, pero hay veces que son muchísimo más curiosos. Por ejemplo, en este caso, es la correspondencia de un capellán de 1860 y él se escribe con su tío. Y su tío ha sido oficial de correo. Entonces le explica cómo tiene que escribir una carta y por qué no tiene que franquearla. Porque dice que va dirigida a un jubilado de correo, que es él. Entonces le dice el tío, cuando tengas a bien contestarme, pondrás el sobre del modo siguiente. Arriba expresarás correo y después mi nombre y apellido, expresando enseguida oficial jubilado de los de Cádiz, calle del Hospital de Mujeres, esquina de la Torre número 39, piso principal de su derecha. No debes ponerle sello a la carta, pues no se necesita para ningún empleado de correo. La franquicia personal. Sí, aparecen cosas verdaderamente curiosas dentro de una correspondencia. Pues, no. Leuse también tiene sus fiscales. Esto es una cosa curiosa, que bueno, lo pongo un poco como anécdota, pero porque veis cosas curiosas que se pueden encontrar en un archivo común. Ahí tenemos las cédulas de cumplimiento pascual, por ejemplo, de mitad del siglo XVIII o bueno, ya de 1774, la segunda mitad. ¿Qué son? Bueno, los mandamientos de la Iglesia ordenaban confesar y comulgar una vez al año, y entonces cuando lo hacían las personas, pues les daban una cedulita, esta cedulita que tenían que presentar para cobrar. Se estaba haciendo incluso en la dictadura a mitad del siglo XX. Bueno, pues nosotros ese tipo de cosas las teníamos, como también conservamos algunos de los timbres del propio obispado o sellos benéficos de cofradías, coronación, en fin. La sección reina casi siempre es la de correspondencia de institución, correspondencia particular u oficial, según sea. En este caso, nosotros conservamos una serie de legajos de correspondencia desde 1588, más o menos, hasta nuestros días. Son legajos pequeños, como esos que veíamos que debieron existir en el ayuntamiento, donde está la correspondencia, pues en este caso, como pone ahí, de los señores reyes. Y en esa correspondencia hay maravillas. Aquí, por ejemplo,
tenéis carta, escrito, de una carta de Felipe II al Cabildo Cardenalicio de Ceuta en 1598. Entender que para Ceuta, Felipe II es su primer monarca, porque anteriormente habíamos sido portugueses desde 1415, de modo que es el primer monarca. Felipe II es Felipe I para Portugal. Y bueno, pues esta es una de las piezas prefilatéricas más antiguas que conservamos en este sitio. Conocemos además el movimiento del correo porque con muchísima frecuencia se conservan registros de correspondencia del siglo XIX, del siglo XX, por los cuales podemos saber qué es lo que se mandaba, qué es lo que se recibía. Y luego hay muchas secciones que tienen cosas sorprendentes. Por ejemplo, la serie de expedientes matrimoniales contando historias. En una época en la que no había los medios de comunicación que hay hoy, cuando dos personas se casaban y se hacía un expediente contra ese matrimonio, no era una simple toma de dichos como la que se hace ahora, sino que las dos personas tenían que demostrar que eran solteras. Eso en una ciudad pequeña en la que todo el mundo se conocía era muy fácil, pero en una ciudad, en una plaza militar como Ceuta, que había regimientos de distintos puntos de la enorme geografía española, regimientos en los cuales había personas que procedían no solo de España, sino de Francia, de Irlanda, de los distintos reinos y repúblicas que formaban Italia. Estas personas tenían que explicar su vida prácticamente y con una serie de testigos para poder demostrar que podían contraer matrimonio. Bueno, pues ese tipo de expedientes afectan a militares y afectan a personas de las que, si no, no sabríamos prácticamente nada. Por ejemplo, estos autos matrimoniales son de una persona, de Damián Gavarrón, que casaba por segunda vez y que era el comandante del místico de la embarcación Correo, que llevaba el correo en 1827 entre Algeciras y Ceuta. Muchísimos datos de esta persona y de ese servicio los podemos obtener gracias a este expediente, o, por ejemplo, en este otro caso, es el expediente del interventor del correo de la plaza de Ceuta, que es de 1814, y pasa lo mismo. Él viene aquí, vuelve a casarse, también es viudo, y bueno, pues va contando sus servicios. Al final tienen que hacerlo, porque claro, tienen que explicar de dónde han venido, de dónde han estado, y cuál ha sido su carrera para poder completar ese estudio. Otra documentación muy interesante que aparece en los archivos judiciales y que también puede tener interés para los filatélicos es la documentación de justicia. Hay denuncias, hay pleitos, y en este caso es un pleito que le gusta mucho a Eduardo y que ha utilizado en algunos de sus trabajos. Y se trata de la denuncia que hace un canónigo contra el Correo Mayor de la ciudad, contra Francisco Gómez Arreal. Él tenía que recibir una carta y la carta, pues, la carta no llega. El barco lo traían desde Tarifa y bueno, pues la carta no llega y él hace una denuncia. Y eso nos permite saber cómo funcionaba el correo, qué ruta hacía, cómo llegaba hasta el campo de Gibraltar y cómo cruzaba a Ceuta. Y todo eso están en expedientes de este tipo. Está también, documentación que se cruza con otras administraciones. Por ejemplo, en este caso tenemos una certificación de servicios prestados por Lázaro Márquez, que es el padrón del palucho Nuestra Señora de las Mercedes, y que estaba contratado para hacer el correo de Ceuta, Melilla, el Peñón de Vélez y el de Alucena, y la vuelta. ¿Qué pasa? Que este señor necesita cobrar una pensión, y entonces para cobrar esa pensión de la compañía de mar pide una serie de certificaciones y nos encontramos con esos documentos precisamente en
en este segmento. Piezas curiosas. Tenemos piezas muy, muy curiosas, porque, por ejemplo, si estamos hablando de que esas personas que contraían matrimonio y se hacían expedientes con toda la ruta vital, pues tenemos que entender que reciben partidas de bautismo y certificaciones desde otros países, también que se reciben, bueno, pues cartas autorizando los padres a contraer ese matrimonio o no autorizándolo, las dispensas. Bueno, pues en todo eso conseguimos encontrar marcas interesantes. Ahí vemos una de las marcas que más éxito, por decirlo de algún modo, hemos tenido con ella, que es la marca Roma, en una carta del cardenal Beluga al obispo mayoral en 1735. Y luego hay diferentes sobrescritos que, bueno, que gracias a las franquicias y demás, pues muchas veces no llevan marcas, pero sí llevan pues, otros signos, como esta carta del cardenal Palucci aldeando la catedral de Ceuta en 1726. Esto, como veis, es un obispado pequeño, figuraros lo que puede y debe haber en los obispados de mayor entidad que este, con más ciudades y con más parroquias de las que tenía un obispado tan pequeño como el de Ceuta. Y estas curiosas, pues, por ejemplo, esta marca de Oporto, que apareció hace demasiado tiempo, ¿no? Y que también aparece, como digo, un expediente de libertad de matrimonio. Una cosa que ahora mismo prácticamente no tiene importancia, como son las temas de dicho, en el siglo XVII, XVIII, XIX, tiene una riqueza de piezas verdaderamente bastante. Una temática muy interesante en nuestro archivo es el correo de la guerra y la ocupación de Tetuán entre 1759 y 1863. La base de los capellanes castrenses está en Ceuta y hay una relación entre Ceuta y Tetuán continua, una vez por valija, otra vez por servicio de correo. Conservamos muchísima documentación con todas las marcas que estuvieron funcionando durante esos años de la ocupación. Piezas muy interesantes, muy curiosas, muy bien conservadas, y que yo espero que mis asesores y las dentro de Ceuta publiquen pronto. Luego tenemos la correspondencia oficial. La correspondencia oficial es muy curiosa porque cualquier institución, no solo los gobiernos civiles, sino también los eclesiásticos y los militares, recibían de la corte constantes envíos de cartas, de oficios, de impresos, muchísimos de ellos, pues como este, con el sello negro, y bueno, son piezas pues verdaderamente bonitas y que yo creo que merecen. Nosotros ahora nos planteamos que en un tiempo, pues a ver si nos vamos olvidando. Eduardo, José María y yo nos dedicamos a hacer un catálogo, porque piezas, como veis, tenemos. Ruta. Bueno, ya os digo que tenemos piezas de casi todas partes, de casi todas partes. Es lo que más, por una parte, a mí me satisface de encontrar lo muchísimo que tengo en el archivo diocesano, y por otra parte, lamento enormemente que se haya destruido lo que tenía que haber en el ayuntamiento y que sería de un tipo muy similar. Como veis, por ejemplo, del 19, del 18, pues tenemos marcas de casi todas partes, de Cádiz, de Málaga, de Andalucía, toda, de las Castillas. Realmente hay una riqueza de piezas asombrosas. Así que yo no voy a dar mucho más la lata. Deseo que si queréis preguntar o hablar de algo lo hagamos. Simplemente deciros que los archivos están abiertos, cada día están más abiertos, y que, bueno, que estamos para compartir conocimientos, que de una parte pues tenemos muchos profesores para investigar, y de otra parte pues también necesitamos vuestra ayuda para seguir encontrando cosas. Así que si queréis, pues podemos empezar a charlar.
Nada, José Luis, perfecto. A mí me ha gustado. Y sobre todo, pues, felicidades por saber leer e interpretar los signos y firmas que tenéis. Y una cosa que me ha gustado mucho son la serie de expedientes matrimoniales. Pero bueno. Es que es muy curioso. Realmente, hombre, yo no lo voy a negar. Es decir, todo esto se debe gracias a la colaboración enorme de Eduardo y José María. Es decir, yo soy un archivero que cataloga muchísimas fiestas. Por mis manos pasan muchísimas fiestas. Pero claro, si a uno no le enseñan a ver y a reconocer, es difícil poder catalogarlas para que luego se encuentren. La cuestión, el archivero no guarda para esconder, guarda para que luego cuando alguien lo necesite lo pueda encontrar. Pero claro, ya digo, la tradición es precisamente esa colaboración entre filatélicos y catalogadores principalmente. Esto, que si hay alguien que quiera levantar la mano o algo, yo la veo por aquí. Pues yo quisiera felicitar y agradecer a José Luis que nos abre este mundo de los archivos, porque tú lo decías al principio, hemos entrado en una vía muy diferente a la clásica del coleccionismo de sellos para ir rellenando huecos o ir completando series, y hemos entrado más, somos muchos los que hemos entrado por el camino de la investigación. Y con mucha frecuencia nos encontramos que en los archivos no se sabe realmente todo el potencial que hay allí archivado. Entonces, yo creo que es muy interesante que podamos establecer esta doble vía entre archiveros y filatélicos, porque efectivamente debe haber tesoros inmensos encerrados en legajos y en cajas, y una buena colaboración nos podría permitir sacar a flote todo ese material. Sí, yo también lo creo. Pienso bueno, y además, no solo ya por lo antiguo, por la documentación antigua, que obviamente tiene su valor, y que, por ejemplo, las series parroquiales, las series de autos matrimoniales, son series que hay en todas partes, y son series, nosotros la nuestra empieza en 1600. Figuraros, son 700 cajas. Que de cada 10 expedientes, uno sea de una persona de fuera y haya un sobrescrito, ya puede figurar del número que nos estamos recibiendo. Son muchísimas las piezas. Eduardo puede hablar de eso, que se deja las pestañas repasando legajos y buscando, y los legajos de correspondencia y los legajos de despacho son una riqueza que Eduardo puede explicar mucho mejor que yo. Sí, José Luis, vamos, tiene razón, lógicamente, ya lo habéis leído, lo habéis escuchado. El archivo diocesano de Ceuta es un archivo pequeño, pero es una caja de sorpresas. Estas no son palabras mías, son palabras de José Luis. Lo hemos comentado mucho. Y yo me quedo, aparte de la brillantez de la exposición, me quedo con su comentario sobre si esto que os ha mostrado es una parte, porque en realidad nos ha mostrado todo, es una parte de lo que hay en el archivo diocesano de Ceuta. Imaginaros, como él muy bien ha dicho, cualquier otro archivo. Vamos a coger un archivo diocesano de un obispado, imaginaros Sevilla, imaginaros Barcelona, imaginaros Santiago, Toledo, en fin, etcétera. Pues es una maravilla, solo en los archivos religiosos españoles, solo en los archivos religiosos. Y nosotros, y ya, aunque me perdonáis que me enrolle, como nos movemos un poco también en archivos nacionales y tal, es impresionante lo que hay, es impresionante. Sobre el correo, marcas postales y todos estos apartados que muy bien nos ha señalado José Luis. Así que me quedo también con su última frase, pues que hay que perderle un poco de miedo a los archivos. Muy bien. Bueno. Mira, otra cosa que, por ejemplo, hemos estado viendo en los últimos tiempos son los padrones parroquiales. Los ayuntamientos tenemos padrones desde mitad del siglo XIX nada más, pero en la mayoría de las parroquias que tienen archivos parroquiales, tienen padrones durante todo el siglo XVIII.
Eso nos permite reconstruir, por ejemplo, pues la gente que vivía en las oficinas de correo, el personal, cosa que nosotros hemos estado haciendo aquí para ir poco a poco reconstruyendo, porque, bueno, sabíamos muy poco y todavía sabemos muy poco, pero vamos poco a poco recuperando nombres, actividades, profesiones, bueno, en nuestro caso además tiene, claro, el enorme atractivo de por dónde viene la correspondencia y que tiene que cruzar el estrecho, que no es poca cosa. A mí me ha parecido muy interesante la vía de los archivos religiosos, los archivos de la Iglesia, porque una de las cosas con las que me voy tropezando es que en los archivos oficiales, sobre todo los municipales, falta infinidad de material. Nos encontramos con que investigaciones que hemos estado haciendo, por ejemplo, con el tema del impuesto de guerra, la mayoría de los archivos municipales que hemos contactado nos dicen que esas actas, todas las actas de pleno que nosotros quisiéramos consultar, no existen porque en su día se vendieron como papel, al peso. Ha habido temporadas en las que la documentación económica no se ha conservado. Claro. Entonces, en los archivos oficiales hay muchos huecos precisamente porque se desprendían del material. Y en cambio, en los religiosos... Sigue ocurriendo ahora mismo, ¿vale? Sigue ocurriendo en los archivos. Una de las piezas más ricas para un filatélico del siglo XX, de que haya trabajado el siglo XX, son las plicas. Cuando hay un concurso, una gran contratación, una empresa, cada una de las empresas mandan sus sobres lacrados con sus sellos. Mandar eso es un certificado como vosotros conocéis, de muchísimo valor. Eso se tira, se sigue tirando en la mayoría de los archivos. La falta de espacio. Es más, normalmente cuando en cualquier administración se hace una contratación, se guarda el expediente y las plicas del que ha ganado el concurso. Y todo lo demás se tira. Es decir, el caudal de piezas que hemos perdido y que seguimos perdiendo, y que hace falta que los filatélicos vayan a investigar los archivos para que los archiveros se enteren de que no deben destruirlas. Es importante. Porque es que de verdad que se sigue destruyendo. Es una realidad. Yo esto lo discuto con compañeros y bueno, es un patrimonio también. No todo el patrimonio se entrega. Hay muchas zonas de España que además tuvieron la mala suerte que durante la guerra civil o después de la guerra civil desaparecieron infinidad de archivos locales. Por lo menos aquí en el Levante hay muchísimos ayuntamientos que no tienen nada atrasado, supongo. Sí, en casi todas partes. Pero que los archivos hay secretos, que se lo digan a Raiz y en la Diputación de Zaragoza, por ejemplo, que fue a buscar una cosa y se encontró con el santo criado. O sea que sí. Y la pregunta sería, en los archivos, el ir simplemente por solicitar algo, ¿te suelen dejar entrar o tienes que acreditar? No hay que acreditar. Hoy día, uno de los mitos que hay es el tema del carnet de investigador. El carnet de investigador se eliminó legalmente hace muchísimos años. Los archivos pueden tener los controles que quieran, pero uno puede ir primero como administrado a ver cualquier cosa en la que uno esté implicado. Y segundo, cualquier documento que no tenga, que esté ingresado en un archivo, normalmente ya ha cumplido el plazo y se puede ver perfectamente. Los archivos están abiertos y tienen que estar abiertos. Y es cierto que algunos de los archivos pequeños tienen el problema de que no tienen clase personal. Es cierto. Es cierto que, por ejemplo, la iglesia no suele tener archiveros y el sacerdote, bueno, o el sacristán, que sea. Es cierto. Pero si nosotros no damos valor a las cosas, no habrá nunca nadie que cuide de ellos. Es decir, el problema de cuando no hay gente que valore a las cosas, ni de dentro ni de fuera, es que el archivo va pasando al almacén y del almacén al vacío sin que nadie lo eche de menos. Es decir, tenemos que reclamar porque es un derecho. La ley de patrimonio nos ampara para ver la documentación. Y es un derecho y tenemos que reclamarlo porque si no la documentación desaparece.
Y eso es importante. Y complementa nuestro trabajo, está claro. Lo estamos viendo cada vez más en muchas de nuestras investigaciones. Y ya animo a dar la lata a los archiveros. Yo me presto. Muy bien. Bueno, como anécdota te diré, José Luis, que que han mostrado una envuelta prefilatélica de Málaga Ceuta, que la marca esa no está catalogada, por lo menos en esa fecha. Esa marca Ni la de Ceuta tampoco. no está catalogada. Estoy aquí con el tizón dándole vueltas y ¿qué va? Málaga lo primero que ha catalogado Bueno, en 1748 y la pieza que han mostrado que era quedará de de forma, te adelanto, Emilio, que quedará de forma pública en breve. Vale. No, lo he hecho a ver si así sé, porque es que de verdad cuesta que termine algo que, en fin, es importante. Pero bueno. Pero sí que hay muchas piezas que yo espero. Eduardo quiere hacer un catálogo y yo creo que tendremos que terminar haciéndolo. Al final vamos a tener que hacerlo. Sí. Pues bueno, chicos, deciros que para la semana que viene vamos a hacer un parón porque tenemos la asamblea. Así que ya retomaremos y vamos informando. Bueno, pero si queda alguna pregunta más, ya sabéis, hay tiempo. ¿Se animáis o qué? Bueno, Venga. Manolo. Espera que Manolo, Juan Francisco quería hablar y no se le oye. soy José Luis, quería hablar un momento. Claro, venga. Sí, en primer lugar, felicitar a mi homónimo y compañero pues, por la excelente exposición que ha realizado y estoy en parte de acuerdo contigo. Aquí en el archivo de Chiclana pues tenemos un número determinado de actas capitulares de otros documentos que cuando estuvieron los franceses durante la Guerra de la Independencia pues desaparecieron porque lo utilizaron para hacer cartuchería. Es decir, documentos inservibles que ya luego en el siglo, al final ya desde el siglo XIX, pues incluso los mismos capitulares, los mismos regidores, lo comentan en una de las actas diciendo que falta documentación como consecuencia de la invasión y la ocupación francesa en Chiclana. O sea que, pero bueno, al margen de todo eso, pues hay bastantes cosas que te encuentras curiosísimas, muy curiosas. Perfecto. Pedí perdón a Marta, que ha dicho chico, y encima no ha dicho chica. Y felicidades por tu día. Perdona, mujer, te he visto ahora. Pues nada, un saludo. Hasta la próxima semana, no, la siguiente nos vemos. Venga, gracias por todo. Vale, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Adiós.